El Evangelio de este día de hoy nos deja claro que no es fácil seguir al Señor, pero que a pesar de las dificultades y las contradicciones de la vida, el cristiano debe escuchar al Señor y poner su confianza en Él. Ante todo en esta realidad que estamos viviendo actualmente en el mundo, en nuestro país, esta emergencia de salud por el tema del coronavirus, pues debemos escuchar al Señor y poner nuestra confianza en Él. Vamos a la reflexión, a ver qué es lo que nos recomienda este Evangelio del día de hoy. Meditamos el Evangelio de Lucas 4, 24, 30. Prestemos mucha atención a este Evangelio. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio. Y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio del día de hoy pues nos pone en este contexto de la realidad que estamos viendo nosotros con el tema del coronavirus. Jesús nos dice, para empezar, que no es fácil seguirle, que no es fácil seguir al Señor. Dice: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Y todos aquellos que de alguna forma tratan de hacer el bien, y no solo se trata de predicar el evangelio, sino de repente de los valores, de llevar los valores al mundo, llevar los valores a la familia, llevar los valores a la sociedad, defender los derechos humanos, pues no es fácil, no es fácil. Y hoy Jesús lo pone muy claro, dice: nadie es profeta en su tierra. Luego nos pone en este contexto de nuestra realidad y pone dos ejemplos. Primero comienza con el ejemplo de la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta dice: bueno, en aquel tiempo, 3 años y medio sin llover, había una hambruna en el pueblo, había una hambruna en la ciudad. Sin embargo, Elías fue enviado a una viuda que estaba fuera de la ciudad, a la viuda de Sarepta. Ante todas las situaciones difíciles de nuestra vida, el Señor siempre nos pide algo de nosotros. No somos tan pobres, nunca estamos tan necesitados como para no ofrecer algo al Señor. Y cuando llega, le pide a esta viuda: dame agua. La viuda estaba recogiendo leña para ir a cocinar el último poquito de harina que tenía. Y la viuda le dice: sí, te voy a traer. Se va a traer el agua para él. Y mientras va caminando, Elías le dice: quiero que me traigas también una torta de pan para comer. La viuda le dice que, que el único poquito de harina que tiene es para ella y su hijo, que por eso anda buscando leña, que lo va a ir a cocinar, se lo van a comer y va a morir. Elías le dice: tráeme primero a mí una torta, porque el Señor ha prometido que ni la harina ni el aceite se acabarán. Y la viuda lo hizo así. Y comieron Elías, ella y su hijo por mucho tiempo, según la promesa del Señor. ¿Qué nos deja en claro esto? Que el Señor, si nos pide algo, Él no nos va a dejar de la mano. Él siempre estará de nuestra parte, de nuestro lado. Que a pesar de las pestes, que a pesar de las tempestades, Él va a estar con nosotros. Y esta es una realidad la que estamos viendo nosotros hoy. Si el Señor nos pide algo de nuestra parte, hagámoslo. Es poco. Y Él nos va a salvar. En este caso salvó a esta viuda de morir del hambre. Y Él nos va a salvar también de cualquier tempestad, de cualquier virus, de cualquier enfermedad. Él nos va a salvar de cualquier problema. Solo tenemos que hacer eso que Él nos está pidiendo que hagamos. ¿Qué es? Pues cada quien lo va a reconocer según su realidad. Luego nos cuenta la historia también
hace referencia a Naamán, cómo fue curado por Eliseo. Naamán ha escuchado de los milagros que hacen en Israel y ha venido para ser curado. Llega donde Eliseo y Eliseo le pide solo una cosa. Eliseo ni tan siquiera lo atiende, ni tan siquiera lo ve. Le dice solo ve y métete, báñate en el río por 7 veces. Naamán siente que está siendo burlado, pero se encuentra con sus criados y le dicen, Señor, pero si te hubiera pedido algo más difícil lo hubieses hecho. Y Naamán dice, sí, bueno, pues no te está pidiendo nada difícil, entonces hazlo. ¿Qué tienes que hacer? Lo único que tienes que hacer pues es entrar en el río 7 veces y nada más. Y Naamán, a petición de sus criados, lo hizo y quedó sano, quedó curado. Regresa luego para dar gloria al Señor, para alabar al Señor, y dice, realmente no hay otro Dios más grande que el Dios de Israel. Me trae a la reflexión esto, lo que está pasando en el día de hoy, en este tema del coronavirus, y yo pienso justamente que el Señor nos está invitando a eso, a que con algo poquito que hagamos, que nos está pidiendo Él que hagamos, vamos a ser librados de cualquier enfermedad, librados de cualquier peste. Y lo más importante de todo esto es que demos gloria a Él. Todo lo que pasa, todo lo que sucede en nuestras vidas, todos los milagros que Él realiza es para que le demos gloria por su majestad, por su poder que manifiesta en nosotros. Y con esta reflexión me quedo. ¿A quién será enviado el milagro en este tiempo? ¿A quién será enviado el milagro en este tiempo? En aquel tiempo fue enviado, dice Jesús. Había muchas viudas, pero el milagro fue enviado a una. Había muchos leprosos, pero el milagro fue enviado a Naamán. ¿A quién será enviado el milagro en este tiempo que estamos viviendo con este tema del coronavirus, de las enfermedades, de tanta corrupción, de tanta violencia, de tantas enfermedades que están matando a tantas personas, del hambre que está matando a tantos niños? ¿A quién será enviado el milagro en estos tiempos? Pidamos al Señor, pídele al Señor que el milagro no pase de largo, que el milagro te llegue a ti, llegue a tu familia, que el milagro no pase de largo. Abramos nuestro corazón al Señor, abramos nuestra mente, nuestro entendimiento al Señor, para que su milagro no pase de largo, que su milagro llegue a nosotros y podamos glorificarle, podamos darle gloria por su amor, por su misericordia, por su gracia para con nosotros.